Hola, buen día, que estamos iniciando el cafecito, su presentación para esta maravillosa mañana. Nuestro invitado es el señor Carlos Méndez. Vamos a analizar el proceso electoral de los Estados Unidos con él, que es un experto en asuntos internacionales, y el caso de Donald Trump es muy complejo para el análisis porque han sucedido acontecimientos inesperados en ese proceso electoral. Buen día, Carlos. Bienvenido. Muy buenos días. Y gracias por traerme esta gorra de la campaña de Donald Trump del 2016. 2016, de las primeras que fueron emitidas. Sí. Y tiene una historia interesante, porque en el 2016, cuando comienza a, digamos que, a ser más contundente el mensaje que lo hizo conocido, y que yo creo que más que autoría de Donald Trump, que se veía bastante errático en sus comportamientos personales, me imagino que él se inscribió en esta ola que le funcionó de maravilla hasta la fecha. Pero en el 2016, ¿cómo surge el tema de estas gorras y la idea de Make America Great Again? Bueno, realmente el tema de Make America Great Again viene, vamos a decir, adoptado de la época de Reagan, que Estados Unidos pasaba de los años 70, donde habían tenido una serie de situaciones que habían atentado contra la moral nacional, inclusive la famosa operación Eagle Claw o Garra de Águila, que fue el intento de rescatar a los rehenes de Irán por parte de las operaciones especiales del ejército, y falló. O sea, chocaron dos aviones en el aire, fue un desastre, se supo, revelaron todo, y Estados Unidos estaba en una época de, vamos a decir, como de baja. Y entonces surge el movimiento Reagan, un movimiento conservador muy fuerte de los años 80, y surge la frase, hacer América grande nuevamente. Y bueno, la campaña del presidente electo Trump la adoptó en el año 2016. Pero nada de eso fue espontáneo, y usted debe saberlo mejor que yo. La campaña de Donald Trump fue manejada en el 2016, fríamente calculada. Yo vi incluso un documental que hay sobre el personaje que hizo la campaña. Sí. Ahí no fue nada improvisado. No, pues no fue nada improvisado, pero al mismo tiempo fue una situación particular y única al momento. Fue un fenómeno político. La gran victoria del presidente electo Trump hoy día en el 16 no necesariamente fue ganar las elecciones. La gran victoria de él en el 16 fue arrebatarle el Partido Republicano a las familias tradicionalistas que controlaban el partido, como por ejemplo la familia Bush. Había un plan muy claro. El presidente W.H. Bush, el primero, fue presidente, iba a seguir siguió su hijo George W. y seguían con su hijo menor y hermano menor y gobernador de la Florida en el entonces, Jeb Bush. Trump descarriló esos planes, y el establishment republicano realmente fue sustituido por un movimiento nuevo, un movimiento que componía tradicionales republicanos, conservadores, pero también componía muchos independientes que no se identificaban necesariamente con el Partido Republicano, pero que querían un poquito más, un cambio dentro del mismo partido. Ese fue el gran logro, ganar esa convención. Una persona que nunca había estado en la política antes, enfrentarse a las familias que tenían desde los años 50 y 60 dentro del partido, arrebatarle la candidatura. Ese fue el gran logro del 16. Y luego, obviamente, ganar las elecciones como lo ganó. Pero en el caso del establishment que siempre se habla de Estados Unidos, se pensó que iba a reaccionar contra Donald Trump, pero nunca hubo nada. Bueno, en Estados Unidos hay un refrán muy famoso que dice: if you can't beat them, join them. Si no les puedes ganar, únete a ellos, ¿verdad? Política al fin, ellos pudieron anticipar que el movimiento colectivo del partido de la nación, tanto en el 16 como pudimos ver anoche, o mejor dicho, antenoche, me disculpan que tengo como 48 horas sin dormir, pero sin dormir, básicamente ¿no estabas allá? No, yo estaba aquí, pero estábamos haciendo unos contactos con nuestra diáspora de Nueva York continuamente, pero nada, el asunto es ese, ¿verdad? Que fue algo que se puede decir espontáneo, como le llaman los economistas, un cisne negro que ocurrió en la política en 2016. A propósito de eso, y para hacer un paréntesis importante, para que esto ocurriera,
si bien había toda una estructura que quiso encajar en esas necesidades que tenía ese norteamericano, también hay un golpe de suerte de que esa figura elegida para que encajara, pues también fuera vinculada con ese mensaje, a pesar de que su vida anterior no era vinculado con ese proceso conservador que él quiso tenerlo. ¿Qué había, qué sentimiento permeaba en los estadounidenses en ese 2016 en el que hubo la necesidad de un cambio, no solamente de partido, sino de estructura del partido mismo republicano? Bueno, las pérdidas, ¿verdad? Acababan de venir de 8 años de la política de Obama, que para el partido, y me atrevo a decir, para muchos países fue una política muy, muy, muy difícil, porque hubo un interés muy fuerte en exportar la cultura norteamericana a todas partes del mundo, incluyendo República Dominicana. Yo leía recientemente el discurso de la ex asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, ante la universidad, precisamente una universidad en Estados Unidos en el 2016, octubre, donde menciona que la República Dominicana, que era un país lleno de racismo, donde permeaba el racismo en la sangre del dominicano, y que se vieron obligados a apoyar a su entonces embajador porque estaba bajo ataque feroz de la comunidad dominicana. Y bueno, esas situaciones fueron acumulándose y, ¿verdad?, el partido necesitaba un cambio de dirección, un cambio de liderazgo y una postura distinta, un approach distinto a lo que eran las polémicas del momento. En ese entonces, 2016, la victoria de Trump sacude el mundo, sobre todo porque tenía una contrincante de un peso político y de una historia política importante. Así lo demostraron los votos individuales e independientes, que fueron mayores que los votos electorales. Correcto. ¿Qué permite entonces que en ese entonces no nos restó el mérito de fuerza a Kamala Harris, pero estábamos hablando de Hillary Clinton, que venía de un proceso hasta de aceptación del mismo gobierno de su esposo? Sí, pero en la política ocurre algo que es el desgaste. Y en mi opinión, acababan de tener 8 años de gobierno demócrata. Había un relativo desgaste dentro de la misma población. Siempre se ha dicho que los países, el electorado vota con el estómago, no estaban en su mejor momento económico en los Estados Unidos. Y ella también había tenido una serie de controversias, la situación que manejó en Benghazi, la situación de los 55,000 correos electrónicos que desaparecieron, ¿verdad? Y más que nada, el impulso de un hombre pragmático que estaba dando un punto de vista distinto, un punto de vista de hacer la política, convertirla en algo accionable, algo más práctico, algo más tangible para todos, ¿verdad? Pero el 2016 no se compara con lo que vimos hace 2 días. No se compara en nada. Históricamente, los politólogos y los científicos políticos están dándole la connotación de que es algo que no ha ocurrido en la historia de la política del mundo. Ha ocurrido lo que vimos hace 2 días. Por muchas razones. Déjalo ahí. Vamos a una pausa y seguimos esta conversación, este análisis de las elecciones en Estados Unidos. Caramba, seguimos en esta presentación del cafecito y estamos conversando con el señor Carlos Méndez, que es un experto y sobre asuntos de Estados Unidos especialmente, porque él es ciudadano estadounidense. El tema del proceso electoral, New York, yo pensé que Donald Trump ganaría en New York, porque hay mucho descontento con los republicanos en sentido general también. Sí, pero bueno, es que Donald Trump es el partido republicano en su conjunto. ¿Qué pasó en Nueva York? Bueno, realmente nada que no se esperaba, ¿verdad? Nueva York, como California, como por ejemplo Vermont, son estados tradicionalmente liberales por la composición demográfica que tienen, ¿verdad? No es algo que se esperaba ganar. Sin embargo, como le decía, lo que pasó hace 2 días ha sido una avalancha tan histórica que no se veía desde la época de Ronald Reagan en el 84. O sea, lo primero que hay que entender
es que todas las encuestas nuevamente no estaban precisas. Las encuestas, las principales encuestas de Estados Unidos estaban dando una contienda relativamente, digamos, 48, de iguales, 48, 49, un margen de error del 3%. Bastante reñida. Para nada. No solamente fue una absoluta victoria, sino fue un mandato. No solo ganó el voto electoral, ganó por primera vez en 20 años el voto popular. 71 millones versus, no sé en cuánto están quedando los últimos números, 65, 67, pero contundentemente el voto popular. Eso no se veía en los últimos 20 años. Hay una diferencia como de 12 o 13 millones. Por supuesto, y esos no son votos republicanos contra votos demócratas. Esos son votos republicanos y también muchos votos de independientes que se identificaron con las necesidades nacionales. Vemos que el condado de Dade en Miami, por primera vez en la historia, se ha ganado, bueno, en la historia no, desde hace 60 años no se había ganado, se ganó el condado de Dade en Miami. Vimos cómo aumentó casi 20% el apoyo de los hombres latinos a Trump. Sacó casi un 44% de apoyo dentro de la comunidad hispana. Vimos cómo, siendo ella una señora de descendencia afroamericana, el presidente Biden en el 2000 sacó más votos de la comunidad afroamericana, siendo un hombre obviamente blanco, que lo que ella sacó ahora. O sea, lo que estamos viendo, y sigo mencionando, ¿verdad? Estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, estos eran estados que ellos le consideraban la muralla azul, como ellos le llaman, que era impenetrable muralla azul, que no se iba a poder ganar. Se ganaron todos, absolutamente todos. Pero eso fue, disculpa ya, ese movimiento hacia Donald Trump es básicamente por lo deteriorado que está la economía en Estados Unidos. Es una composición de varias cosas. ¿Cuál es la más importante? Bueno, eso es un asunto de opinión, ¿verdad? Pero en mi opinión particular, yo he visto cómo el Partido Demócrata de hoy en día ha sido secuestrado por la extrema izquierda norteamericana. Y esa extrema izquierda ha aislado a muchos demócratas tradicionales. Vemos como Robert Kennedy, sobrino de John F. Kennedy, hijo de Robert Kennedy, la familia principal y más reconocida del Partido Demócrata en los Estados Unidos, la familia que impulsó las principales ideas democráticas del partido en los años 60, apoyaron a Trump. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata de hoy no es el Partido Demócrata tradicional. Se ha ido a un componente izquierda, sobre todo de manera cultural. Todo esto que estamos viendo en la prensa, donde lamentablemente vemos mucha confusión dentro de los géneros. En Estados Unidos hay, propulsado por ellos mismos, hay 52 géneros distintos. Yo no puedo ni nombrarlos. Pero aquí se estaban hablando de cosas que la misma gente se quedaba, pero bueno, ¿y cómo es posible, verdad? Ese movimiento hacia la izquierda extrema del Partido Demócrata es uno de los componentes. El segundo componente, en mi opinión, ha sido el tema migratorio. El tema migratorio ha impactado a Estados Unidos de una manera muy profunda, no solamente en los estados que le llaman estados de fronterizo, como Nuevo México, Arizona, California, sino también dentro de la comunidad hispana. Los hispanos, por primera vez, se están moviendo hacia la derecha, y hay un movimiento conservador hispano de Estados Unidos que se manifestó en estas elecciones. Los inmigrantes regulados están en contra de los inmigrantes ilegales. Correcto, y yo personalmente hice como una especie de levantamiento durante los últimos meses, y me tocó conversar con muchos, y me decían, bueno, pero es que nos están quitando los trabajos porque no pagan impuestos, no pagan, están trabajando por la mitad de lo que trabajamos nosotros, y a nosotros nos costó venir a este país, tuvimos que esperar en fila, tuvimos que pagar formularios de visa, tuvimos que esperar años, y ahora de repente tenemos esta situación de descontrol. Entonces
Eso, por un lado, afectó el voto hispano, pero también el voto tradicional norteamericano vio como esta avalancha en las ciudades que están irreconocibles. Lo mencionábamos en la última vez, Nueva York, Nueva York, Boston, Chicago. Pero si bien hay un desgaste estructural en los partidos, no vamos a decir que solo en el demócrata les toca el dardo porque pues son el de reciente salida o al que les tocará salir, pero ¿influyó también la situación misma de candidatos del Partido Demócrata en la tesudez de permanecer tanto tiempo y tan errático? Un Joe Biden insistiendo en una candidatura, en una Kamala Harris que se incorpora relativamente tarde. ¿Influye esto adicional al desgaste propio del mismo partido? Por supuesto que influye, porque esto fue una victoria propulsada por los, vamos a decir, los puntos a favor que tenía la candidatura del presidente Trump, pero también el disgusto profundo que hay dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos. El Partido Demócrata votó en una convención abierta por su candidato, que fue el presidente Joe Biden. Todos los delegados votaron. El que quedó en primer lugar fue el presidente Biden. En segundo lugar quedó Bernie Sanders de Vermont. En tercer lugar, ni recuerdo el nombre. En cuarto lugar, Bernie está acabando con ese partido abiertamente. Sí, absolutamente. Y la candidata, la vicepresidenta, no figuró dentro de los delegados que sacaran ni un solo voto. Entonces vemos como básicamente el presidente, por primera vez desde la época de Lyndon Johnson, un presidente incumbente no se reelige. En el caso de Johnson fue por la guerra de Vietnam. En el caso del presidente actual fue porque básicamente le fue mal en un debate donde estaba completamente perdido, donde una acumulación de cosas, ¿verdad? Pero el electorado demócrata dijo, pero ven acá, yo voté por ese... Pero no me representa ahora mismo. Entonces, es un cúmulo de varias cosas, campañas mal llevadas, con todo el respeto que merece, pero me parece que la candidata del Partido Demócrata, la actual vicepresidenta, no estaba preparada para enfrentar unas elecciones presidenciales tan importantes, sobre todo cuando vemos el mundo en el estado que se encuentra, cuando vemos la situación en el Medio Oriente, cuando vemos la situación en Ucrania, cuando vemos la situación en América Latina. Carlos, déjelo ahí porque ese es un punto que hay que analizar, porque Donald Trump ha estado hablando de eso de Ucrania y es importante definir o hablar sobre eso. Vamos a los mensajes, estamos en el cafecito. Estamos conversando con el estadounidense dominicano Carlos Méndez. Él vive en nuestro país, vive en Santiago. Él es experto en asuntos internacionales y estamos analizando y tratando de hacer entender cuál es el resultado del proceso. Por ejemplo, interrumpimos el tema de Ucrania y Rusia, que es muy complejo, porque él dijo que en 24 horas iba a resolver ese problema. Eso es imposible resolverlo, no en 24, no, eso tiene, porque no es la decisión del presidente de Estados Unidos, ahí hay que contar con la Unión Europea y contar con Rusia y sus aliados. O sea, que ¿cómo usted define esa promesa del hoy presidente electo? Yo creo que es un asunto que hay que tomarlo en contexto y es un asunto, ¿verdad? Vamos a decir generalizado. Sí. Hay un índice que se mide mucho en la bolsa de valores, que se llama el índice de confianza del consumidor, Consumer Confidence Index. Y lo mismo ocurre, en mi opinión, a nivel global con el liderazgo norteamericano. Cómo se mide la confianza de todos los países, cómo ellos reciben los cambios de poder en Estados Unidos, que es el país, ¿verdad?, que influye más en el mundo entero. El presidente electo mencionó que iba a atender el tema de Israel antes de que fuera inaugurado. Ayer mismo ya hay rumores circulando donde ya aparentemente se ha tocado el tema entre el presidente electo y el primer ministro de Israel y ha habido diálogo sobre esa posibilidad de hacer un cese al fuego antes del 21 de enero.
Eso fue, en lo que yo recuerdo, él tratando, ese fue el tema que él mencionó principalmente, el conflicto israelí, sobre lo que él atendería primero, ¿verdad? Uh-huh. El tema de Ucrania es un tema que él se ha referido en numerosas ocasiones porque él ha visto un influx significativo de recursos norteamericanos hacia Ucrania, y bueno, ¿verdad? Cuando lo han entrevistado, y él lo ha dicho muy claro, que él lo que quiere es que pare la guerra y que paren de morir tantas personas, y que él va a trabajar arduamente y efectivamente hacia esos fines. El tiempo que le pueda tomar eso no lo sabe nadie, pero realmente a nivel mundial podemos entender que en los primeros 4 años de su gestión y de su mandato no hubieron conflictos globales como los que tenemos ahora pendientes, conflictos que están afectando al mundo entero, ¿verdad? Sobre todo en algunos casos de manera negativa y en otros casos de manera, vamos a decir, no tan negativa, ¿verdad? Para los países que estamos más cerca de los Estados Unidos, nos ha aumentado el valor, el famoso concepto de nearshoring. Ahora mismo está muy latente. Estados Unidos ha reconocido que traer muchos de esos canales de abastecimiento estratégicos más cerca del continente norteamericano es algo que le favorece, aumentando entonces la visibilidad, la relevancia de países como el nuestro, que nosotros ganamos con Donald Trump. Absolutamente ganamos con Donald Trump. El país gana, la diáspora dominicana gana en Nueva York. Estamos ahora con un presidente electo que conoce nuestro país, que trabajó con nuestro país, que vino a nuestro país a invertir, que como todos sabemos, en el 2020, cuando tuvimos un poquito de crisis electoral, el presidente de los Estados Unidos dio instrucciones a su secretario de Estado en ese momento, Mike Pompeo, a que averiguara qué estaba pasando en República Dominicana, y bueno, ¿verdad? Todos sabemos la historia de lo que pasó. Uh-huh. O sea, estamos hablando de una persona que reconoce el valor geopolítico de nuestro país, que ¿verdad? Apoya el comercio y reconoce a la comunidad dominicana como una comunidad, ¿verdad?, activa, y que ha contribuido inmensamente a la economía, no solo de Nueva York y de Connecticut, de New Jersey y de Boston, sino del país entero. Nadie puede estar invertido en construcción en Nueva York en los años 80 y años 70 sin estar muy mezclado con la comunidad dominico-americana. Y eso es algo que nos debe de llenar de tranquilidad y de optimismo. La economía, bueno, ya hemos visto algunos rasgos de cómo la economía está respondiendo ante esta situación, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el tiempo. Sí, porque vi que las bolsas de valores ayer amanecieron con números positivos. Sí, absolutamente. Después del triunfo. Sí. El presidente Trump en el 2020, fue, en años de historia política y democrática, no repite. Evidentemente obedece a desgastes propios, probablemente hasta de las circunstancias. ¿Entiende usted que ha aprendido de los errores que no lo llevaron a hacer este segundo mandato consecutivo, y que pudiéramos tener a un presidente Trump más enfocado y sobre todo resarciendo un poco los daños del 2020, incluso hasta con mensajes un tanto cuestionables de su gestión? Bueno, vamos a recordar que en el 2020 estábamos bajo el tema de la pandemia. Uh-huh. Hubieron cientos de miles de muertos en Estados Unidos. Eso fue y es algo, ¿verdad?, muy difícil de poderlo superar en una campaña electoral cuando uno es el presidente de un país. Pero absolutamente, ya vimos rasgos de eso en su primer discurso que le dio a la nación. Habló de unificar a los Estados Unidos, de ser un presidente para todos los ciudadanos, no solamente para los que votaron por él, pero que no quepa duda de que él tiene un mandato en sus manos. Uh-huh. Él fue elegido por una razón, para cumplir con lo que él se comprometió a cumplir, controlar la frontera, entre otras cosas. Y eso va a provocar, digamos, ¿verdad?, el descontento deportaciones de sectores, masivas, claro, que van a comenzar a ocurrir de los ilegales. Va a ser un mandato y van a haber cambios abruptos dentro de la política norteamericana. Pero en su momento él habló de deportar 1 millón. Quizás eso es un tema de campaña, 1 millón uh-huh, de personas uh-huh, indocumentadas, pero los análisis dicen que
que eso no es probable hacerlo, es imposible deportar 1 millón de personas. No, ya eso hay que dejárselo a los expertos de logística y de verdad, pero la intención es controlar la frontera, crear una frontera dinámica donde puedan entrar y salir de manera legal, y verdad, porque el dinamismo de la economía radica en la migración, y Estados Unidos es un país que fue fundado con inmigrantes que llegaron en un barco llamado el Mayflower, sí. Pero eran todos inmigrantes puritanos, y nada ha cambiado, nada ha cambiado. Lo que hay que controlar es la seguridad del país, asegurarse de que sea una migración realmente que quiera contribuir, que quiera aportar, que quiera sumarle, ¿verdad? Y que no sean otras intenciones. Que no sean delincuentes. Que no sean delincuentes. Vamos a una pausa, los mensajes para la parte final del cafecito de hoy. Carlos, no nos va a dar el tiempo para hablar todo lo que queremos sobre el proceso electoral. Y Carlos tiene el compromiso de regresar porque en el contexto también hay cosas internacionales que se nos quedan. Por ejemplo, poco se ha hablado del vicepresidente de Donald Trump. Y oía a un analista ayer internacional de Europa, pues yo no los oigo de Estados Unidos, los oigo de Europa, decir que hay que fijarse en ese hombre porque ese probablemente sea el candidato a la presidencia en el 2028 por el Partido Republicano. ¿Quién es el personaje? Bueno, posiblemente, ¿verdad? Porque siempre los vicepresidentes tienen la tendencia a seguir, ¿verdad? Seguir la corriente, pero habría que ver. En cuanto al personaje, el vicepresidente electo Vance tiene una historia magnífica, sí, magnífica. Eso. Una de las historias más asombrosas de un renacimiento humano, del digamos, del alma de un ser humano. Viene de una comunidad que le llaman en Estados Unidos Appalachia, de los famosos hillbillies, ¿verdad? Que le dicen guajiros, ¿verdad? Viene de una juventud muy marcada, donde su mamá tuvo una batalla larga con el padre, con drogas y con alcoholismo, una batalla que lo llevó a ser criado por su abuela. Luego él entra en los marinos norteamericanos, se vuelve marino, y es desplazado al frente, como le llaman, ¿verdad? A las áreas de conflicto. De ahí es becado y va para una de las principales universidades Ivy League de Estados Unidos, y de ahí se convierte en un empresario de tecnología. Luego escribe un libro que se hizo famoso y se convierte en uno de los libros más vendidos de todas las épocas, y luego se convierte en senador de los Estados Unidos, y es un hombre que ha tenido una trayectoria que cualquiera de esas situaciones hubieran descarrilado a cualquier persona, y ¿verdad? Pero él enfrentó a Donald Trump. Exacto. Él fue un crítico del presidente electo al principio de su carrera del Senado. Él no compartía algunos de los puntos de vista del presidente electo, y me parece que ahí es donde está la grandeza y la belleza de la verdadera democracia, en poder tener puntos de discordia y al mismo tiempo estar unificados por una visión más grande. Y la visión a la cual me refiero es la visión de un Estados Unidos robusto, fuerte, inclusivo, ¿verdad? Eso fue lo que a él lo sopesó sobre todas las cosas, y fue seleccionado incluso para ser su candidato, su compañero de boleta, habiendo otros muy buenos candidatos que se estaban considerando en el momento, entre ellos Marco Rubio, de la Florida. ¿Se ve como posible candidato presidencial? Es muy temprano para, en mi opinión, de poder determinar eso. Habrá que ver cómo surge en los próximos 4 años. Hay otros candidatos posibles muy fuertes dentro del partido también. O sea que eso hay que dejárselo. Uno no puede especular tan temprano cuáles serían las ambiciones del vicepresidente electo. Pero todo es posible, por supuesto, claro. Y va a depender de lo que ponga Donald Trump en las manos de él.
todo tendrá que ver en gran parte con su porción de responsabilidad dentro de la administración, que por todo lo indicado y todo lo que se ha conversado va a ser significativo. No va a ser un vicepresidente, digamos, ¿verdad? Que no va a tener funciones en particular. Se ha dicho todo lo contrario. Muy bien. Yo creo que vamos a tener que invitar a Carlos otro día de esto, de la semana próxima, para seguir hablando. Que sí, porque este proceso de transición también traerá muchísima información y es tan crucial como el mandato mismo. Entonces, eso será oportuno. Y yo creo que vamos a comenzar a ver a un Donald Trump un poco más sosegado, más tranquilo, porque él ya parece que está también, como físicamente está bastante agotado, me parece, y va a ser más tranquilo él. La parte física, puedo decir que es sorprendente la resistencia que él tiene para su edad y con los embates que ha tenido y con los ataques que ha tenido, pero yo creo que todo lo contrario. Yo creo que vamos a ver una versión del presidente electo ahora mucho más proactiva, porque nada más son 4 años y él sabe que no puede repetir, y como quien dice, tiene un mandato en las manos muy fuerte, que yo creo que ni él mismo se esperaba tener. Yo creo que ese mandato va a dictar las acciones que él va a tomar en los próximos 4 años. Es un compromiso que él tiene con el país. Pero en la leyenda de Donald Trump no existe nada que él no pueda conseguir. Realmente eso es por lo menos así lo ha demostrado. Es muy preciso. Lo ha demostrado en su vida privada y ni hablar ya como presidente. Así es. O sea que ya veremos. Bueno. Carlos, gracias por estar aquí. Un placer, Gracias, mucho gusto. Carlos. Gracias por la invitación. Un placer. Méndez es un experto en política internacional, es un empresario de origen cubano en principio, santiaguero, ahora full, vive en Santiago, trabaja en Santiago y tiene contacto con la comunidad dominicana en Estados Unidos, especialmente en New York. Y él insiste en que la comunidad dominicana tiene que unirse para lograr poder, porque el voto latino fue decisivo. Bueno, quizás creo que sí que fue decisivo. Decisivo, Sí, realmente. determinante. Se hablaba de un 20% de latinos que votaron. 40% de los latinos hombres votaron por el presidente Trump, un aumento de solo 23% en el 16. De 23% en el 16 a 40% en el 2024. O sea que tenemos poder, pero si no estamos unidos no podemos recibir los beneficios de esa unidad, de esa unificación. Terminamos el cafecito. Gracias, buen día.